mi primera experiencia desarrollando con Flutter, como queréis pronunciarlo. Yo voy a decir Flutter, ¿de acuerdo? ¿Quién soy, en primer lugar? Bueno, yo creo que bastantes de vosotros me conoceréis, pero bueno, soy un estudiante de doctorado del grupo de robótica de la Universidad de León y me conoceréis de asignaturas como pues, programación 1 y aplicaciones web si las habéis cursado los últimos 2 años, que yo empecé a darlas el año pasado y este. Podréis seguirme en Twitter en agutf barra baja y bueno, ver si queréis entrar en mi página, pues ahí la tenéis. Colgaré también la presentación y eso allí. Lo primero que quería contaros es que yo no soy experto en Flutter, ¿de acuerdo? Como pongo ahí abajo, he desarrollado un total de 1,5 proyectos en Flutter. El que os voy a enseñar y otro que tenemos a medias, que no sé si terminaremos o no. O sea, eh, no soy un experto como en la charla que vino a dar Javi de Pedro hace ya casi 2 años, yo creo. Y por tanto tampoco quiero que esto sea una clase magistral en la que os enseñe Flutter y cómo hacer cosas en Flutter, sino contaros mi experiencia de cómo ha sido utilizarlo para desarrollar pues, un proyecto que teníamos una necesidad de desarrollar. Entonces quiero como venderos Flutter, de ahí el meme de arriba. Quiero venderos Flutter para que lo empecéis a utilizar en vuestros proyectos, pero no quiero enseñaros Flutter, ¿vale? Eso además en 1 hora, hora y pico, 2 horas no daría tiempo. Vale, como pusimos en el cartel, la charla va a estar vinculada a un proyecto que tenemos en el grupo de robótica. Por eso pongo ahí que vamos a empezar hablando de mi libro. Se trata de un proyecto europeo de tipo Jean Monnet y se llama, pues lo llamamos coloquialmente EUPrivate, como tenéis ahí abajo. El nombre completo pues es New Data Privacy Regulations y the European Union y demás. Es un proyecto que tenemos informáticos principalmente con algunos profesores de Derecho de la Universidad de León y de otras universidades, en concreto de Vigo y de Zaragoza, en el que queremos explicar el nuevo Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor hace un par de años, desde un punto de vista de alguien que no conoce nada sobre el reglamento, para que la gente sepa qué son datos personales, qué se puede hacer con ellos, qué no se puede hacer con ellos y todo eso. Entonces, ¿de qué va el proyecto, como os pongo aquí? Pues ofrecer información sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Bueno, pues el proyecto contempla de hacerlo en charlas, seminarios y mesas redondas. Las charlas las hemos dividido en 3 grupos. Como el proyecto, pues como os decía, hay una parte informática y una parte de derecho. Hemos preparado charlas así más concretas para la gente de informática que se preocupe de que las aplicaciones pues cumplan el reglamento, saber qué datos manejan y qué datos no manejan, etcétera. Luego una charla más técnica para la parte de derecho, centrada pues en la elaboración de la ley, entenderla, saber defenderla y demás. Y luego una charla dirigida al público general, pensando en quien tenga una empresa pequeña, quien esté preocupado por lo que hacen las empresas con sus datos personales, pero que no caiga en ninguno de los 2 grupos anteriores, que no sea ni informático que se tenga que preocupar de la aplicación que está desarrollando que cumpla con el reglamento, ni que sea un experto en leyes que tenga que pues, estudiar la conciencia. Luego los seminarios serán lo mismo, pero como más prácticos, es decir, haremos prácticas con la gente de informática que sepa pues anonimizar un conjunto de datos, saber qué tiene que hacer con sus aplicaciones, etcétera, ya de una forma más práctica, y lo mismo para la mesa de derecho, para la parte de derecho, perdón. Y para las mesas redondas, que llegarán en su momento, contaremos con diferentes expertos, tanto del campo de la informática como la del derecho, discutiendo, hablando sobre el reglamento. Esto básicamente es de lo que va el proyecto. Yo creo que más o menos queda explicado, aunque bueno, tiene sus complicaciones, pero bueno, más o menos creo que queda explicado. Entonces tenía por aquí un poco de spam sobre el proyecto, ya que habéis hecho el spam de la ADS, pues yo también quería hacerlo sobre el proyecto. Y tenemos, pues por supuesto, página web, que os paso a enseñar, euprivate.eu.
Bueno, si entráis en ORG también entra. Y aquí pues nada, tenéis información sobre el proyecto, quiénes somos los que hemos desarrollado el proyecto, estamos en ello, los eventos, ¿vale? Con las diferentes charlas que damos y los seminarios, un acceso a la aplicación, que luego es lo que vamos a ver, contacto y demás. Os decía os quería resaltar la página web del proyecto porque en ella es donde publicamos, bueno, aparte en el Twitter, es donde publicamos las charlas que damos. Hemos dado ya dos desde la Universidad de León, una de Derecho y otra de Informática. Daremos más y aquí será donde las publicitemos, aparte de en el Twitter. Entonces, si queréis asistir a alguna de ellas, si os enteráis, pues estaría bien consultar la web, entrar, apuntarse y poder asistir a alguna de ellas si os interesa el tema. Que yo creo que como informáticos es algo que en algún momento nos tenemos que enfrentar a ello, a lidiar con los datos personales de las personas que utilizan nuestra aplicación y está bien conocer un poco qué podemos y qué no podemos hacer. Vale. Vuelvo a la presentación. Bueno, ahí tenéis el Twitter si queréis seguirlo. Las charlas las publicaremos también allí. Y entonces, con este proyecto, ¿para qué nos hace falta una app? Bueno, pues en la petición del proyecto que hicimos, es un proyecto europeo, pues Europa nos lo concedió y en esa memoria del proyecto se contemplaba el desarrollo de aplicaciones, tanto para Android como para iOS, bueno, para plataformas móviles en general. Entonces, como se contemplaba, hay que hacerlo para cumplir con el proyecto. Entonces nos surgió una pregunta, y es ¿qué narices metemos nosotros en una aplicación si lo que contempla el proyecto es dar charlas, seminarios y demás? Pues lo que se nos ocurrió fue hacer una aplicación en la que incluir cuestionarios tanto para particulares como para empresas sobre el conocimiento que tienen sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, pensando siempre en particulares que quieren conocer más sobre el reglamento y en empresas pequeñas, por supuesto, pensando en la típica frutería, taller, no sé, algo así pequeñito, que tradicionalmente pues no se preocupaban nada de los datos, si quién los conocía, si no. Y ahora pues igual tienen los datos de sus clientes en la nube o algo por el estilo. Entonces, saber si están haciéndolo bien o mal. Y todo esto lo queríamos hacer de forma sencilla, sin que la gente tenga que estudiarse el reglamento, es un texto legal, con las complicaciones que eso tiene, con expresiones que solo los de derecho entienden, y nosotros queríamos que todo el mundo lo entendiera. Entonces, ese es el objetivo, una aplicación en la que básicamente incluir unos formularios, que el usuario vaya rellenándolos sobre su conocimiento que tiene del reglamento, cuando acabara, luego os la enseñaré, cuando acabara de rellenar los cuestionarios, pues ofrecerle al usuario pues un informe de, oye, mira, esto que has contestado, que tú pensabas que era así, pues no es así por esto y por lo otro. Todo de manera pues lo más sencilla posible, y luego si alguien quiere pues ampliar la información que se les da en ese informe, pues puede acudir al reglamento directamente. Entonces, este es el contexto. ¿Y por qué decidimos hacerlo con Flutter? Pues porque programando una sola app, programando solo una vez, obtenemos la versión para Android, iOS y hasta para web, ¿vale? Que yo esto no lo sabía al principio, pero además de para Android y para iOS, obtenemos una versión web de nuestra aplicación. Nos decidimos también por Flutter porque la comunidad detrás de este framework pues, es enorme. Hay de todo, o sea, ya luego os enseñaré recursos sobre Flutter, pero es que hay de todo. Es un framework que está muy vivo. De hecho, hace 9 días o 10 ha habido un evento multitudinario de Flutter online, por supuesto, en el que han presentado Flutter 2. Es decir, esto va evolucionando, ¿vale? Y ya os enseñaré luego que están consiguiendo cosas muy, muy chulas. Y Google está detrás. Ya sabemos que casi todo de lo que Google esté detrás pues tendrá éxito de alguna u otra manera, si no muta o tal. Por otra parte, la documentación es muy buena. Es que hay de todo. Hay de todo lo que quieras hacer, hay documentación, mucha gente explicándolo en vídeos súper claro,
y es muy fácil aprender. Y como bueno, os pongo ahí que hasta tienen canal de YouTube, luego lo veremos porque es muy útil ver sus vídeos. En ese punto inicial también se valora utilizar el framework de Facebook que se llama React Native, pero parecía más complejo y sobre todo lo que Flutter transmite antes de empezar a hacer nada con él, nada más que consultas su página, es sencillez. Entonces por eso nos decidimos al final por Flutter. Quizás hubiéramos llegado también a hacer una buena aplicación con React, pero como Flutter transmitía esa sencillez de principio, pues nos decidimos por él. Vale, entramos ya en materia. Una vez que dejamos de lado un poco el proyecto, ¿qué es eso de Flutter? Básicamente se define con programa tu aplicación una sola vez. Y es lo que más llama la atención. Es un framework de desarrollo de código abierto, que es muy importante que así lo sea, para crear aplicaciones 100% nativas a partir de un mismo código fuente. Hay otros frameworks que son multiplataforma que permiten desarrollar aplicaciones para distintas plataformas. Pero es de los pocos que traduce el código a aplicaciones 100% nativas. Es decir, desarrollando un solo proyecto, una sola aplicación en Flutter, obtendremos una aplicación 100% nativa en Android, una aplicación 100% nativa en iOS y una web 100% nativa. Es decir, luego os lo enseñaré, pero obtenemos un proyecto de Android Studio, un proyecto de Xcode y una página web con su HTML y su JavaScript. El lenguaje que utilizamos en Flutter se llama Dart, así como curiosidad, aunque es muy parecido a Java en lo que es clases y demás. Tiene sus peculiaridades y básicamente Flutter se basa en widgets y paquetes, sobre todo en la parte de los widgets. Incidiremos más sobre el tema de widgets y paquetes. Widgets como los del escritorio, yo antes de conocer Flutter, cuando se me hablaba de widgets, lo que se me ocurría pues era el típico reloj que poníamos en la pantallita de inicio del móvil o cosas así. Pero no. En Flutter los widgets lo son todo. Cualquier elemento que se muestre en la interfaz de nuestra aplicación es un widget. Desde los más sencillos, o sea, una imagen, un texto, una raya, un cubo, un cuadrado, un triángulo, lo que sea que queramos dibujar en nuestra interfaz con Flutter, es un widget. Hasta widgets de organización mucho más complejos como filas, columnas, es decir, es un árbol de widgets. Podemos ir definiendo un widget que sea una fila, dentro varios widgets que estén pues eso, ordenados como elementos de la fila, columnas y demás, pasando por listas y widgets mucho más complejos. El propio framework incluye cientos de widgets, imágenes, texto, contenedores, elementos de posicionamiento como márgenes, el padding, ¿vale? Tenemos muchísimos widgets dentro del framework, pero permite además a los desarrolladores crear otros a partir de elementos básicos, de widgets básicos. Es decir, si yo necesito un widget que sea lo que sea, yo que sé, una imagen dentro con un marco negro, pues puedo crear mi propio widget que se llame imagen con marco negro y todo el mundo si yo quiero, puede utilizar mi widget que sea la combinación de varios widgets básicos del framework. Vale, nada, esta imagen resume un poco qué son los widgets en Flutter. Y como veis, pues lo son todo. A la izquierda tenemos el widget que se llama Scaffold, que es básicamente toda la pantalla. Es decir, todo lo que se muestra en la pantalla que sea nuestra aplicación es un widget que es el Scaffold. Y dentro de ese widget pues ya empezamos a construir. Que si el widget del app bar, que si un widget de texto, que si un widget de texto enriquecido, que si un widget de columna, de fila, un contenedor, botones, de todo. ¿Vale? Pero es muy revelador pensar que incluso toda la pantalla, es decir, toda nuestra aplicación está contenida en un solo widget que es el Scaffold. Vale.
Tenía por aquí en la web de un catálogo de widgets que tiene la web de Flutter, lo tenía por aquí abierto, que como veis pues hay muchísimos y no son todos, ¿vale? Aquí los clasifica pues en accesibilidad, animaciones, imágenes, widgets básicos, widgets de lo que llaman Cupertino, que son widgets que tienen el estilo pues propio de las aplicaciones de iOS, porque aparte de, bueno, Flutter está, como está Google detrás, pues por supuesto está muy orientado a hacer aplicaciones de Android con el Material Design, pero si queremos podemos utilizar los mismos estilos que se utilizan en las aplicaciones de iOS. Por aquí tenemos pues diferentes widgets que así nos lo permiten. Widgets para organizar nuestro layout, widgets de entrada, widgets de Material Components, como veis por aquí. Texto, estilo, bueno, tenemos muchísimos. Ya os digo que aquí hay unos cuantos, pero no son todos, por supuesto, hay muchísimos más. Vale. Y ahora, quizá la parte más técnica de la presentación, que no quería no decirlo, que son los diferentes widgets que podemos programar nosotros en nuestra aplicación. Por supuesto, para que algo se muestre en la pantalla, pues tiene que ser un widget y se compone de varios de los widgets que hemos visto anteriormente. Uno de los widgets que podemos hacer, de los dos tipos de widgets que podemos hacer, son widgets sin estado, stateless widgets, que son widgets que no cambian su estado durante la ejecución de la aplicación. Widgets estáticos. Podemos pensar que un cuadrado azul que siempre esté en el mismo sitio de la aplicación, pues es un widget que no cambia de estado. O podemos pensar que, no sé, la barra de arriba de nuestra aplicación, la app bar, donde se muestra el título de nuestra aplicación, si así lo queremos, puede ser un widget que no cambia de estado nunca. Entonces son stateless widgets, son los widgets más sencillos. En él solo necesitamos definir el método build, que va a ser con el que vamos a construir nuestro widget sin estado. Entonces mi clase, por ejemplo, está GreenFrog, lo único que tiene es, bueno, el constructor GreenFrog, debe extender stateless widget y el método build, como veis, lo único que hace en el return es devolver un contenedor de color verde, por eso se llama GreenFrog. Lo que os decía, un cuadrado verde. No necesitamos que tenga estado ese cuadrado, se crea y siempre va a ser verde y con el mismo tamaño por defecto, ¿vale? Stateless widgets, los más sencillos. No tiene mucha más complicación. Podemos complicarlo lo que queramos en construirlos, eso sí, en este caso solo un cuadrado verde, pero podríamos construir algo mucho más complejo si quisiéramos. Y pasamos a los stateful widgets, que son los widgets que sí cambian su estado durante la ejecución de la aplicación. ¿Y por qué pueden cambiar su estado? Pues por varios motivos. Por ejemplo, porque el contenido del widget se carga de forma asíncrona. Cada vez que cargamos una imagen, sea del disco duro, vamos, del disco, de la memoria, sea cual sea, o cargamos datos de una API en Internet, o cargamos imágenes de Internet, cargamos un JSON, lo que queramos cargar, lo suyo sería hacerlo de forma asíncrona, que nuestra interfaz no se viera bloqueada por esa carga. Entonces, el widget que vaya a mostrar esa información ya no es que no tenga estado. Debe tener un estado porque al principio no tiene nada y según vamos, se va cargando la información que queremos para rellenar el widget, pues se tiene que ir mostrando en el widget. También puede haber widgets que reciban eventos del sistema, lo que sea, desde recibir una imagen de la cámara, recibir pues la respuesta de una petición HTTP, lo que sea, y que el usuario responda a estos widgets que el usuario queremos que pueda modificar. Yo que sé, por ejemplo, un botón que cuando le pulses pues cambie algo o abrir la galería o lo que sea. Entonces, ¿qué necesitamos para crear un stateful widget? Necesitamos una clase y el estado de esa clase. Antes teníamos la GreenFrog, que era solo la clase, que ya era stateless,
Y ahora necesitamos esa misma clase y el estado. Os lo muestro. Tenemos la clase, antes que era GreenFrog, ahora es la clase Bird, que extiende pues statefulWidget, no statelet como antes. Tenemos el constructor por ahí arriba y tenemos atributos de la clase que antes no teníamos. Tenemos el color del pájaro y el hijo del pájaro, ¿vale? El widget child que pone ahí. Y como veis, pues en la última línea de la clase lo que hace es crear birth state, crear el estado que va a tener esta clase que extiende statefulWidget. Entonces, lo importante de la clase es de una clase stateful es crear el estado de la misma. Vale, y ahora os paso a enseñar el estado de la clase. La clase birthState pues extiende el estado que va a tener birth y tiene diferentes cosillas. Tiene tamaño. Tiene un método que modifica el tamaño y tiene un método build para crear el propio widget stateful. ¿Qué va a ocurrir? Que nada más que creamos la clase y el estado de la clase, se va a ejecutar el método build y por tanto va a crear un contenedor con un color, con un tamaño determinado y con un widget hijo determinado. Pero si vamos al segundo recuadrito rojo, el del método grow, vemos que se hace un setState y se modifica el size, el atributo size de nuestra clase birthState. Se aumenta en 0,1 por el método grow. Entonces, cada vez que en nuestra clase estado birthState se llame a setState, lo que va a ocurrir es que se va a rellamar al método build. Como size ha sido modificado, el tamaño de nuestro contenedor será modificado. Lo que hacemos es redibujar el widget stateful cada vez que queremos, cada vez que algo ha cambiado. Hay que tener cuidado también de no estar llamando a setState si algo no ha cambiado. Solo llamarle cuando queramos dibujar algo que sí que haya cambiado. A este método grow pues podemos llamarle externamente, desde un botón o desde otra clase, ¿vale? Pensad que podemos utilizar esta clase estado, sea desde donde sea, y modificar el size aumentándolo, disminuyéndolo, y este es un ejemplo muy sencillo, pero pensad en cosas más complejas en las que, por ejemplo, tengamos un atributo que se represente un JSON con datos que queramos presentar en una lista, y hasta que no recibo el JSON pues no puedo construir mi lista. Y según voy desplazando la lista, pues voy cargando más elementos del JSON. Pues tendré que ir llamando a setState cada vez que casi lo requiera. Bastante sencillo, yo creo. Son ejemplos muy fáciles y que con muy poco código tienes algo funcionando en la pantalla. Y eso también te anima. No necesitas más de 5 minutos para echar a andar un ejemplo básico como este en Flutter y ya estás viendo algo en la pantalla. Vale, ya no os doy más la chapa con código, ya no hay más. Pero me parecía interesante conocer la diferencia entre los less y los full. Vale. Siguiente elemento de Flutter, como os dije al principio, pues teníamos widgets y paquetes. ¿Y qué son los paquetes? Pues gracias a ellos nos podemos añadir funcionalidad o nuevos widgets incluso a nuestra aplicación. Y los necesitamos para todo. Porque Flutter por defecto solo nos permite anidar widgets, construir nuestra aplicación y demás, pero en cuanto a funcionalidad, la instalación por defecto no tiene mucha, ¿vale? Daos cuenta que, por ejemplo, para hacer hasta una petición HTTP, pues necesitamos incluir el paquete HTTP. Pero no solo pensáis en funcionalidad. Los paquetes también nos ofrecen nuevos widgets que han creado otros usuarios, incluso oficiales. Por ejemplo, el Responsive Scaffold. Recordad que el Scaffold era la pantalla completa de nuestra aplicación. Pues el Scaffold por defecto no es responsive, es decir, si lo pones en un navegador web, en una pantalla grande, pues no se ve bien, se ve como no se ve correctamente.
Pero podemos, por ejemplo, instalar el scaffold pues, responsive. ¿De acuerdo? O sea, los paquetes nos dan una libertad casi infinita de crear cosas en nuestra aplicación. Y los hay, por supuesto, oficiales. De hecho, la gran mayoría que se utilizan son oficiales. Pero también los hay de terceros. Es decir, nadie nos impide a nosotros subir nuestro propio paquete con una funcionalidad determinada o con un widget determinado que creemos que nos ha quedado bien, etcétera. Y la gente puede usarlos. Vale. ¿Y dónde están esos paquetes? Porque sí, hablamos mucho de ellos, pero ¿cómo veo dónde están? Entonces tenía por aquí abierta la web de los paquetes. Es muy sencillo, pub.dev, donde tenemos pues algunos paquetes aquí como favoritos del equipo de Dart. Esta página no es de Flutter como tal, es de Dart, pero como Dart es el lenguaje que utiliza Flutter, pues está muy vinculado a los dos. De hecho, bueno, pues lo pone aquí. Y os quería enseñar, pues yo que sé, uno al azar. Por ejemplo, sección de paquetes más populares, pues Firebase para conexión con los servicios de Google Firebase. A ver, geolocalización, animaciones, un diálogo. Por ejemplo, aquí para trabajar con archivos JSON, ¿vale? Hay muchísimos. Y estos son solo los que aparecen en la página principal de la web. Pero vamos, tenemos un montón. Por ejemplo, voy a abrir este. Nos pone las plataformas en las que está soportado este paquete, ¿vale? Luego os contaré que Android, iOS y web era lo único que existía hasta ahora. Desde hace un par de semanas también tenemos aplicaciones para escritorio. Y aquí tenemos, pues, básicamente cómo utilizar el paquete. Es muy sencillo. Simplemente tenemos que incluir una línea en nuestra lista de dependencias y ya podemos utilizar ese paquete como nos diga pues, las instrucciones del creador del paquete, que normalmente, bueno, pues esto es muy sencillito. Normalmente se complica algo más y son widgets complejos y demás, pero nada que no podamos abordar. Por ejemplo, este paquete pues no es oficial. Ponemos aquí quién es el que tenemos por aquí quién es el que lo ha subido y siempre tenemos el acceso al repositorio oficial del paquete, en el que podemos, pues, básicamente normalmente poner lo mismo, pero podemos acceder al código de este paquete en concreto. Vale. Volver a presentar. Así. Vale. Aspecto muy importante también relacionado con los paquetes que nos permiten los paquetes, pues es reutilizar nuestro código. ¿Por qué? Porque podemos crear nuestros propios paquetes con funcionalidad que queramos reaprovechar entre proyectos. Y con funcionalidad pues me refiero tanto a widgets como a clases, como a, yo qué sé, estructuras que nos hemos creado que queremos reaprovechar, etc. Lo que debemos hacer tan solo es crear un nuevo paquete con ellos, subirlo a un GitHub si queremos acceder a él, sea donde sea. No tenemos por qué publicarlo en la página que os acabo de enseñar, simplemente lo subimos a un repo y le indicamos en todos los proyectos donde queramos utilizarlo, le indicamos que el paquete que queremos utilizar pues se llama de tal forma y está en tal repo. Y a partir de ahí reutilizamos nuestro código en todas las aplicaciones que queramos. Vale, algo que a mí me chocó porque era la primera vez que lo utilizaba, aunque hay otros lenguajes que también lo soportan, es la función hotReload. Es un GIF lo que tenéis en pantalla, a ver, no sé si lo veis bien, espero que sí. Que básicamente estamos tocando el código directamente en la parte de la izquierda, en el editor, y simplemente dándole al botón de hotReload, nuestra aplicación no tiene que volver a compilar y volver a ejecutarse, sino que se ven los cambios en directo en el emulador, en este caso a la derecha. A mí me parece súper útil, lo he usado muchísimo. De hecho, los plugins de los editores no hace falta que le des al botón de hot reload, sino que simplemente cuando guardas el código que estás editando ya puedes ver en la pantalla en el emulador lo que estás cambiando.
Como veis ahí, pues cambia el icono de favorito del más por el favorito y aparece al instante en la aplicación. Y si cambia el counter para que en vez de sumar, pues reste, pues cada vez que le das al botón, pues va uno menos. Una función muy interesante que he utilizado mucho más de lo que esperaba y que quería comentaros porque a mí me llamó mucho la atención. Vale. Os voy a contar un poco por encima cómo se instala Flutter, porque puede parecer que un framework así que hace tantísimas cosas, pues puede ser difícil de instalar o cosas por el estilo. Y para nada, al contrario, como os dije, yo cuando estuve mirando si utilizar Flutter o otro framework o tal, fue de las primeras cosas que miré me resultó muy sencillo, antes de hacerlo incluso, me resultó muy sencillo lo que exponían para hacer la instalación. Y es tan fácil como bajarse un zip, ponerlo donde queráis y actualizar el path de vuestro ordenador para que coja las herramientas que hay de ese directorio, de ese zip. Ya tenemos Flutter. Que queremos realizar proyectos para Android, porque nada nos impide utilizar Flutter para solo desarrollar para Android, solo para iOS, solo para web, ¿vale? Pero que queremos compilar para dispositivos Android, pues necesitamos Android Studio. Que queremos compilar para iOS, pues necesitamos un Mac y Xcode. Y para todo eso, bueno, antes de nada, os voy a enseñar la página de instalación de Flutter. Esto es lo que nos encontramos nada más entrar. Como veis, pues soporta Windows, Mac, Linux y Chrome OS. Por ejemplo, le voy a dar a Windows. Y simplemente tenemos que descargarnos el zip, extraerlo donde queramos y actualizar el path. Y te dice cómo hacerlo. ¿Vale? Es que no tiene pérdida. Y luego tenemos la herramienta Flutter Doctor, que os lo mostraba yo por aquí en la transparencia. Tenemos Flutter Doctor. ¿Qué es Flutter Doctor? Es la herramienta que incluye Flutter que nos permite comprobar que nuestro entorno de desarrollo está correctamente configurado o no lo está. Lo voy a ejecutar en mi terminal para que lo veáis. Flutter Doctor. Espero que lo veáis. No sé, lo voy a poner un poco más grande por si acaso. Y como veis, pues va comprobando una serie de cosas si queremos ir desarrollando para una u otra plataforma. Por ejemplo, yo estoy en el canal beta en esta versión, que ya es antigua, es la 1.25, pero no me he actualizado. Vale, me dice que mi Android Studio, pues por tema de la licencia, que no lo ha abierto hace mucho o algo así, o que no ha aceptado la licencia de un nuevo SDK, me sale aquí con una exclamación. Pero vamos, que no impide para nada que pueda trabajar con él. Y como veis, pues me va diciendo, oye, que tienes Xcode correctamente instalado y todo va a funcionar bien, que tienes Chrome instalado bien y las aplicaciones para web que quieras lanzar, pues se van a lanzar bien. Mira, aquí Android Studio, pues perfecto. Tienes el editor correctamente configurado, que ahora iremos a él. En este caso yo utilizo Visual Studio Code. Y tienes un dispositivo, ahora mismo disponible, que es el propio Chrome. Nada más que instaléis Flutter, pues lanzáis Flutter Doctor y vais viendo que os falta. Y es que no necesitáis linkar nada a mano vosotros. Simplemente os van a salir X, por ejemplo, si no tenéis el Android Studio instalado, os van a salir X rojas por aquí, lo instaláis, Flutter Doctor otra vez y os lo pilla directamente. Así que ya veis, instalación súper sencilla. Y vamos al editor, porque, bueno, no sé cuántos de vosotros seréis de primero, ya estaréis en tercero, bueno, no sé. Los de primero solo conocen de momento, en general, aunque haya algún alumno aventajado por ahí, bueno, conocen Eclipse y no se utiliza con Eclipse Flutter. Por defecto tiene soporte para Android Studio. He puesto por ahí IntelliJ porque está muy vinculado. Para Visual Studio Code y para el editor Emacs. He resaltado Visual Studio Code porque es el que yo utilizo, que es el que más me gusta. Pero nada os impide utilizar cualquiera de los otros, incluso
vamos, como si queréis programarlo en el bloc de notas. Todo se va a hacer al final todo se puede hacer al final, perdón, desde la línea de comandos. Lo que pasa que contar con un editor pues es mucho más fácil. Vale, como sabéis, pues bueno, me centro en Visual Studio, que es el con el que tengo experiencia, y Visual Studio Code pues se basa en plugins, básicamente. Todo lo que queramos hacer en Visual Studio Code, pues necesitamos algún plugin que instalar para que nos resalte la sintaxis, para funcionalidad y demás, y no iba a ser menos con Flutter. Tienen plugins oficiales que os voy a enseñar cómo se instalan. A ver. Setup Editor, aquí, por ejemplo. Bueno, pues tenemos las diferentes pestañas dependiendo del editor que queramos utilizar. Y como veis, pues utilizar Visual Studio Code y nos dice que básicamente vayamos a extensiones, a los plugins como tal, instalemos las que se llamen Flutter. La que se llame Flutter. Instalando Flutter, pues ya nos instala todas las que necesitamos, como por ejemplo para el lenguaje Dart, que necesitaremos también. Y como veis, lo siguiente es que es súper sencillo. Lo que os quería enseñar es que, aunque parezca que hay que hacer muchas cosas, instalando un plugin, y lo siguiente que hay que hacer es pues ver que se ha instalado correctamente con Flutter Doctor, que os salga el tick verde en vuestro editor. Y ya está. Tenemos el Visual Studio Code listo para ejecutar directamente desde él aplicaciones de Flutter, para crearlas, lanzarlas en debug, para lanzar los emuladores que utilizaremos en debug, para compilarlas ya a producción, etcétera. Luego lo veremos, que os voy a enseñar el proyecto como tal. Vale. Entonces, por aquí os pongo lo que permite hacer el plugin, pues arrancar los emuladores, que si queremos arrancar un iPhone o un Android de un SDK determinado, compilar a producción, seleccionar la plataforma para la que vamos a compilar, etcétera. Todo eso desde el propio editor, muy cómodo. Vale, ya para acabar con qué es Flutter, que recordad que estamos en el capítulo de qué es Flutter, me parece súper útil su canal de YouTube. Por eso os lo pongo por aquí. Sobre todo dos secciones que tienen, que se llaman Widget y Package of the Week, en los que cada semana nos promocionan un widget o un paquete, y de forma muy 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 sencilla. Luego tenemos pues unas series que se llaman The Boring Flutter Development Show, en el que básicamente es uno de los gurús de Flutter, que trabaja por supuesto desarrollando Flutter, pues básicamente programando durante horas. Y programa en directo aplicaciones, hay charlas con expertos, debaten temas del desarrollo de Flutter. Eso es mucho más pesado, por supuesto, pero los widgets y los package of the week pues son vídeos de 1 o 2 minutos, que de hecho voy a poner uno ahora mismo, en el que nos explica el funcionamiento de un widget. Y es súper útil para conocer que existe ese widget, porque muchas veces nosotros en nuestra aplicación no sabemos muy bien cómo organizarnos o cómo llevar a cabo el desarrollo de la aplicación, y cuando vemos un widget ya se nos ocurren muchas ideas para utilizarlo en la misma. Pues a mí me ha ocurrido algo parecido durante el desarrollo del proyecto y me ha parecido súper útil el canal. Entonces yo, bueno, estoy suscrito por ahí y había visto por aquí antes... Aquí, mira, ya lo vi, además lo subieron ayer justo. Por ejemplo, Package of the Week. Pues es el widget que lo han llamado Flutter Slidable. Paquete de la semana. Yo no sé si se va a escuchar, pero bueno, tiene subtítulos, me parece. Es para que veáis un poco que son vídeos de 2 minutos. A common pattern in mobile UI design is to have a thing where you swipe it in one direction and it reveals some actions that can be done with that thing. Por ejemplo, este comportamiento. El comportamiento de que en una lista de elementos, sea cual sea, si deslizamos izquierda o derecha en cada uno de los elementos, pues nos deja hacer cosas con el elemento. Esto lo habréis visto, pues yo que sé, en Telegram, por ejemplo, lo hay. En los correos de Gmail también los hay. Todo eso no lo tenemos que programar nosotros. Casi seguro que hay alguien antes al que se le ha ocurrido y existe un paquete, un widget para ello. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello.
Y, por ejemplo, viéndolo en el canal de Flutter, pues se nos ocurren ideas para utilizarlo en nuestro proyecto. Ya veréis que es súper sencillo. Lo presentan todo también de forma muy simple. Luego, por supuesto, te puedes complicar y sacar las cosquillas al paquete, estudiarlo y ver todas las opciones que tiene, me refiero. Pero en los vídeos siempre lo presentan muy simple todo. Ya veréis que es que viendo solo el vídeo dan ganas de ponerse a aplicarlo en nuestro proyecto de lo sencillo que lo presentan. It would be nice to just be able to use this pattern without worrying about all that, yeah? Well, you can. With the Flutter Slidable package, you get a slidable widget that implements this pattern. The typical use case for Slidable is in a list of items that share possible actions, like an email inbox. Take the list style you'd normally use for the item and add it. Por ejemplo, dicen que en nuestra lista pues ya tendremos un list style, que es un elemento de la lista, ¿vale? Pues simplemente envolviéndolo con el nuevo widget que nos ofrece este paquete, pues el Slidable, pues obtendremos ya el comportamiento que muestra el paquete. Slidable needs to know how to show the opening of the list of actions. Does it expand each item as if they're growing to... Y luego viene la configuración del propio widget. Por ejemplo, habéis visto que en este caso se han abierto así como uno detrás, como desde pequeñitos. Aquí se abre uno detrás de otro, o simplemente se abre arrastrándolo. Pues todo eso se puede configurar. You can either build your own animation for it, or use one of the options built into the Flutter Slidable package. Slidable Scroll Action Pane, for example, will just scroll. Bueno, lo voy a pasar. Estos son diferentes opciones del widget. Icon slide action that you can... Las acciones que tendrá el widget, pues el eliminar, archivar y demás. Pero como veis, es en muy pocas líneas de código tenemos el widget funcionando en nuestra aplicación. Simplemente incluyendo ese paquete en nuestro proyecto. Vale, esto os quería decir sobre el canal de YouTube. Y pasamos a las aplicaciones que se han desarrollado hasta ahora con Flutter. Entonces, yo conocía el caso de la aplicación de Alibaba, que es el gigante chino del comercio, como en Occidente Amazon, por ejemplo. Alibaba, que es el dueño de AliExpress, y eBay también lo conocía. Pero como veis hay muchísimas, ¿vale? Y estas son solo las que aparecen en la web oficial de Flutter, que dicen de aplicaciones grandes que se han desarrollado con Flutter. Por ejemplo, por aquí un buscador de casas, la app de Tencent, el New York Times, una parte de la aplicación pues está hecho con Flutter, todas las aplicaciones de Google Assistant y demás pues están empezando a desarrollarlas con Flutter. Y esta es la captura que saqué para la presentación. Hay un montón, ¿vale? Esta parte de la presentación la hice antes del día 3 de marzo, que fue el Flutter Engage. El Flutter Engage, que fue, como os decía, el 3 de marzo, presentaron Flutter 2. No lo tenía yo localizado este evento, pero presentaron, además de todo lo que antes estaba en beta, que era básicamente el soporte para hacer aplicaciones web, ha pasado de ser beta a pasar al canal estable. Han presentado soporte estable para crear aplicaciones de escritorio. ¿De acuerdo? Entonces esto lo presentaron el día 3, me pilló haciendo además haciendo esta presentación, entonces decidí añadirlo. Y básicamente en el enlace que tenéis abajo pues es el enlace oficial aquí a Medium que publicaron el equipo de Flutter, donde explican todo lo que ha cambiado. Web ha pasado de beta a estable. Null Safety, que es muy interesante, ¿vale? Esto si queréis echar un ojo. Y soporte para escritorio. Es muy importante que el framework como tal soporte todo. Es decir, ahora es un framework que lo abarca todo. Abarca el desarrollo de aplicaciones móviles, el desarrollo de aplicaciones web y el desarrollo de aplicaciones de escritorio. De hecho, mi siguiente diapositiva
tiene que ver con esto, y es que Ubuntu dio la sorpresa y el mismo día del Flutter Engage pues publicó que a partir de entonces pues Flutter sería la opción por defecto de Canonical para desarrollar aplicaciones para Ubuntu. Es decir, a partir de ahora todas las aplicaciones oficiales de Ubuntu que desarrolla la propia Canonical estarán hechas en Flutter. Y por tanto, Ubuntu recomendará Flutter para crear sus aplicaciones de escritorio. Daos cuenta que esto ha crecido muchísimo, hasta tal punto de que Ubuntu apuesta por ello. Aparte de eso, bueno, me pareció interesante también incluirlo, y es que la flexibilidad de Flutter pues, ha permitido a Toyota que a partir de ahora todos sus sistemas de infoentretenimiento de los coches estén desarrollados con el framework Flutter. Entonces vamos a ver Flutter hasta en la sopa, ¿de acuerdo? Y me parece que es una buena oportunidad para aprenderlo y diferenciarse de otras personas, vamos, por conocer Flutter, porque yo creo que a partir de ahora se va a programar muchísimo en él. Vale. Luego, Flutter Cheat Sheet, gracias a Clara que me pasó esta página hoy por la mañana o ayer, no la conocía y la he consultado y me parece muy interesante porque es básicamente una cheat sheet de Flutter en la que, a ver, ¿dónde está? Aquí. En la que tenemos pues algunas cosas que solemos hacer en Flutter y que de un vistazo podemos consultar cómo se hace. Por ejemplo, el Hello World, pues aquí tenemos, con solo este código hemos creado una aplicación en Flutter y que diga Hello World pues en el medio. Lo que os estaba contando de Stateless Widgets, Stateful Widgets, bueno, bastantes cosas. El ciclo de vida, los colores de nuestra aplicación, cuando presionamos, cuando desplazamos, los colores de acento y demás. Pues aquí tenemos una cheat sheet en la que ir consultando todo eso, si estamos programando en Flutter, por supuesto, navegación entre páginas y demás, y que me ha parecido muy interesante y quería también promocionaroslo. JSON, cómo manejar JSONs, que está a la orden del día. Bueno, me parecía interesante promocionarlo. Vale. Muy bien, pasamos ya, dejamos atrás Flutter como la explicación de qué es Flutter y todo lo relacionado con eso, y pasamos a la aplicación en concreto que he desarrollado yo en Flutter. Os voy a enseñar la versión web, aunque luego arrancaré también la versión para Android y para iOS. Pero bueno, os voy a enseñar la versión web, que es exactamente igual. Y la tenemos pues en este enlace. Si entráis de hecho en la web que os decía antes de Uprivate, pues hay un enlace por ahí que os lleva a la aplicación. Entonces yo la tengo por aquí abierta. Y esta es la aplicación que desarrollé yo. Como veis, es muy sencilla. Os dije al principio que yo no soy un experto en Flutter, que me puse a desarrollarlo y fue esto lo que salió. Gracias a que utilicé pues, el Responsive Scaffold, pues esto es totalmente responsive, se hace más pequeñito y todo se sigue comportando correctamente. Y como veis, pues al haber utilizado el mismo código para las versiones de Android, iOS y web, pues tiene el mismo estilo, ¿vale? Quizá es interesante diferenciar aplicación móvil para Android e iOS y una aplicación web para escritorio como tal, que pues quizá este layout no sea el más conveniente, pero bueno, yo quería programar una vez y me daban la opción de crear la aplicación web, así que yo para adelante. Nada, muy sencillita, aquí promocionamos un poco el proyecto, os voy a enseñar qué podemos hacer. Solo tenemos una opción, básicamente, porque si lo doy a sitio web, vuelvo a la página web que os enseñé al principio. Es el cuestionario. Y aquí, pues como os decía, para lo que está pensado es para particulares y para empresas pequeñas que quieran saber cómo llevan sus conocimientos del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, pues por ejemplo, voy a seleccionar particular. Esto es para enseñaros solo la aplicación.
em, y se me abre pues el cuestionario como tal. A mí me gustaba el estilo de iOS, así que decidí incluir un paquete que me creaba este selector estilo iOS. Em, Decidí también utilizar el mismo estilo para los cajetines de información. Todo esto se muestra igual en los móviles, en las aplicaciones móviles. Decidí utilizar el mismo estilo para los cajetines de aplicación, de información, perdón. Y nada, voy a rellenarlo para que podáis ver toda la funcionalidad de la aplicación. ¿Sabría diferenciar entre datos personales y no personales? Pues voy a poner que no, que yo no tengo ni idea. Venga, sí, conozco algunos de los datos sensibles. ¿Conoce los derechos que tiene sobre los datos personales que recaban sobre usted? Pues no. No sé cómo ejercer mis derechos, por ejemplo, pero sí que me leo todas las políticas de privacidad. ¿De acuerdo? Es mentira, nadie lo hace, pero bueno. Eh, ¿He sido notificado alguna vez de alguna brecha de seguridad o fuga en mis datos personales? Pues no, no lo he sido nunca. ¿Tenía conocimiento de que sus datos personales tienen fecha de caducidad y un propósito determinado? Pues no, no lo sabía. ¿Y conozco la ley qué tal? Pues no la conozco. Entonces le doy a enviar. Y en base a lo que he respondido en el cuestionario, pues se me devuelve un informe. Este es el informe como tal. Con las preguntas que he respondido y que necesitan pues aclaración porque he respondido que no lo conozco o que no estoy al tanto o que sí pero solo algunos, ¿vale? Entonces el objetivo, como veis, es pues ofrecer a la persona que haya rellenado el cuestionario pues información lo más sencilla posible, que es este parrafito de aquí que os muestro. Y luego si pulsamos en más información, pues ya sí que se va a la ley como tal, que es más, más detallado y más liosa también como tal. Básicamente esto es lo que hace mi aplicación. Y lo mismo, si en vez de rellenar el cuestionario para particulares, pues relleno el cuestionario para empresas. Ah, bueno, no se me ha olvidado, puedo generar también un PDF con mi informe. Con lo mismo que aparecía aquí, pero en formato PDF. em, por si quiero descargarlo, leerlo tranquilamente, etcétera. ¿Vale? Como veis, una aplicación muy sencilla. Vale, voy a colocar esto por aquí. A ver, y vuelvo a la presentación. Entonces, ¿qué tiene mi aplicación? Pues obviamente tiene un frontend hecho en Flutter con cierta funcionalidad, pero alguna de esa funcionalidad también la recibo vamos, me la ofrece un backend. Un backend que básicamente me da los datos que tengo que publicar para los cuestionarios, al que le paso las respuestas y que me devuelve el informe. Entonces, ¿ese backend cómo lo he hecho? Pues lo he hecho en este caso en Node.js y con una base de datos en MongoDB para almacenar las respuestas de los usuarios, totalmente anónimas, eso sí. Entonces, es un backend muy sencillo. Ahora os voy a enseñar el código, pero es muy sencillo. Un par de memes sobre backends, porque normalmente, bueno, a mí me gusta mucho más desarrollar frontends, como esta parte de la derecha, la imagen de la derecha, yo poniendo bonito mi frontend y el backend explotando por detrás, eso es cierto, totalmente. Y el backend ofreciendo al frontend la imagen de la izquierda, pues un error y arréglatelas, ¿vale? Pero es importante, aunque sea sencillo, programar bien el backend que nada salte por los aires, ¿vale? En este caso, pues nada, tenemos un par de contenedores en Docker, uno con Node y otro con Mongo. El Node, pues es una API REST súper sencilla, ahora os lo voy a enseñar. Y el Mongo, pues la base de datos donde voy a almacenar pues los resultados, vamos, los cuestionarios que rellene la gente sobre su conocimiento sobre el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces seguimos en Visual Studio Code, en el que os voy a enseñar el backend. A ver, voy a cerrar el frontend, que es esto de aquí arriba. Espero que lo veáis bien, aunque igual es un poco pequeño, ahora lo pongo grande cuando abra el código. Y nada, ya veis, mi servidor... Uy, a ver, así un poco más grande. Espero que lo veáis bien.
Mi backend es un ficherito con 93 líneas, o sea, no tiene nada. Se conecta a la base de datos directamente al otro contenedor, está en el mismo sistema Docker. Y como veis, pues tengo para responder a... he dejado el por defecto incluso, que haciendo la petición a la raíz, pues te devuelve el Hello World. Tengo una llamada getQuestions para obtener las preguntas que debo mostrarle al usuario en el formulario. Como veis, siempre devuelvo un JSON, ahora os enseñaré el JSON. Tengo un post para insertar las respuestas que el usuario ha dado al formulario. Esto va directamente a la base de datos. Y ya, no tengo más. Obtener las preguntas e insertar las respuestas. Cuando inserto las respuestas, lo que devuelvo es el report como tal, el informe, ¿vale? Muy sencillo. Luego sí que tengo por aquí la clase de report, en la que diferencio pues si el cuestionario que me ha rellenado el usuario es particular o es de empresa. Y voy actuando en consecuencia. Es súper sencillo, pero lo suficiente como para dar servicio a mi aplicación. Entonces os voy a enseñar que no, vamos, esto es lo que se muestra en la aplicación, no tiene más. Mi JSON de preguntas, pues para la empresa, pues estas preguntas y estas posibles respuestas para esa pregunta. Y lo mismo para los particulares, estas preguntas y estas posibles respuestas. No tiene más. Este JSON es lo que devuelvo al frontend en Flutter, que lo interpreta y lo va mostrando pues en la lista bonita y demás. Luego, cuando me llegan las respuestas, pues será alguna de todas estas que aparecen por aquí. Por ejemplo, de particulares report. Lo que tengo es que con unas posibles respuestas, solo con estas respuestas que tengo seleccionadas, pues se va a mostrar el informe de esta pregunta. ¿Y cuál es el informe? Pues esto. Esto es el párrafo que os mostraba antes y el enlace al reglamento donde viene más detallado pues este aspecto que trata esta pregunta. Muy sencillo. El backend básicamente lo que hace es ir recorriendo todas las respuestas que me han llegado del frontend, las voy comparando con si alguna de ellas coincide con las que yo he definido que quiero que se les muestre el informe. Si es así, pues se les muestra, y si no, pues esto se desecha. Y lo que se muestra pues es solo... Si yo respondo a todo que sí, que lo conozco todo perfectamente, pues no, al usuario no le tengo que mostrar nada. El usuario ya lo conoce todo bien, entonces... Pero bueno, no es el objetivo de la aplicación. El objetivo de la aplicación es que lo consulten usuarios que tengan ciertas dudas sobre el reglamento. Como veis, el backend no tiene nada. Es muy, muy sencillito. Entonces voy a seguir con la presentación, aunque ya solo queda la parte del frontend. A ver. Y aquí sí que quería hacer un alto porque, bueno, os he puesto por aquí separar o no separar la cuestión. Ahora veréis por qué. Primero vamos a la estructura del proyecto. Cuando creamos una aplicación en Flutter, en el Visual Studio Code o en cualquier otro editor, se nos va a crear una estructura similar a esta, con la carpeta Android, la carpeta Assets, la carpeta Build, la carpeta iOS, la carpeta Lib, Test y Web. Web solo si tiene soporte web, aunque ahora como ya es la versión 2 lo tendrá siempre. ¿Dónde está mi código en esta estructura de directorios? Pues en la carpeta lib. En la carpeta lib es donde voy a tener todo mi código en Dart de mi proyecto. Como veis, tengo muy pocos ficheritos en mi caso. Si este proyecto fuera mucho más grande, pues puedo organizarlo en subcarpetas dentro de lib sin ningún problema. Y me diréis, vale, ¿y entonces para qué valen las carpetas Android, iOS, Web y demás? Básicamente la carpeta Android lo que tiene es un proyecto de Android Studio como tal. Y la carpeta iOS lo que tiene es un proyecto de Xcode como tal. Lo que hace Flutter cuando compilamos nuestro proyecto es rellenar las carpetas iOS y Android. De hecho, si yo abro en Xcode mi proyecto de la carpeta iOS,
pues puedo ver cómo está creado perfectamente, definido y demás. Probablemente el código no lo pueda inspeccionar bien porque estará, pues eso, está hecho por el compilador de Flutter, pero mi proyecto existe, ¿vale? Y lo mismo con la carpeta web. De hecho, la carpeta web es en la que mejor se ve porque si la abro, pues veo que tengo por aquí el index, los iconos, el favicon y demás. Vale. Y la carpeta build es en la que se va a generar la salida una vez que se compile el, el código de mi proyecto Flutter. Por ejemplo, en la carpeta web, pues se genera ya todo lo que necesito para directamente desplegar mi web, por ejemplo, en este caso. Entonces, esta carpeta assets, icons, los favicons, index y básicamente el código JavaScript es lo que necesito desplegar en el servidor web donde lo quiera poner y ya funciona. Es decir, todas estas carpetas... Uy, a ver, así. Todas estas carpetas y ficheros es lo que tenemos subido a un servidor web para que se muestre correctamente esto. Y no necesito nada más. Simplemente subiéndolo a un servidor web ya puedo acceder a ello. Como veis, súper sencillo, o a mí me lo parece, no sé qué os está pareciendo a vosotros. Vale, esto en cuanto a la estructura del proyecto. Vale, estructura del proyecto. Y llegamos a lo que os decía antes en la introducción de este capítulo, y es separar o no separar los widgets. Lo que recomienda toda la comunidad de Flutter es separar los widgets que vamos construyendo. Se pueden separar a un fichero, se pueden llevar a un fichero diferente. Podemos crear un stateless o un stateful widget. Además, el editor, en este caso Visual Studio Code, lo puede hacer automáticamente. Seleccionas el widget que quieras y le das a extraer y te lo saca a un código totalmente aislado. Y simplemente utilizas ese widget allá donde lo necesites. Eso es lo que recomienda la comunidad, el propio Flutter y demás. ¿Qué ocurre? Que a mí, como os he puesto aquí el meme un poco, pues a mí me da ansiedad. Entonces yo vi que había que hacer muchas cosas. Era la primera vez que me enfrentaba a desarrollar un proyecto en Flutter. Y dije, no, yo lo quiero todo en el mismo fichero, de momento. Además, creo que mi proyecto no va a crecer mucho, así fue además luego. Y lo preferí dejar todo en el mismo fichero. Y unos widgets dentro de otros, sin definir widgets nuevos en ficheros diferentes. Entonces yo la organización que he seguido es la de un widget, la de una pantalla de mi aplicación en cada fichero. De esta forma iba definiendo pantallas en ficheros y no tenía ficheros extras en los que tuviera definidos widgets. ¿De acuerdo? Pero bueno, si os vais a enfrentar a un proyecto un poco más grande en Flutter, sí que lo recomendado es extraer nuestros widgets a ficheros. Ahora veréis a qué me refiero con todo esto, que todavía no os he enseñado la aplicación como tal. Entonces llego a la parte de demostración y ahora ya vamos a seguir todo el rato en Visual Studio Code. Os voy a enseñar lo que yo tengo programado. Como veis hay un main, como en casi todas las aplicaciones, import de los paquetes que utilizo, y mi método main lo que hace esto es la parte más técnica quizá. Espero no aburriros y que no me lleve mucho tiempo, pero bueno. Como veis en mi método main lo que hago es ejecutar la aplicación que se llame MyApp. ¿Y qué es MyApp? Pues está justo abajo del todo, justo debajo, perdón, y es un stateless widget con su build correspondiente, como os enseñé antes. ¿Qué es lo que devuelve? Pues en este caso mi método build devuelve un material app, un widget de tipo material app con el título y las rutas de mi aplicación. Las rutas que son básicamente las pantallas que tiene mi aplicación. La ruta raíz es el widget My Home. La ruta questionnaire info screen pues es el widget questionnaire info screen. La ruta tal pues es tal. Básicamente estos widgets sí que están en otras pantallas. O sea, sí que están en otros ficheros, perdón. Esos. Vale.
Entonces, ¿qué es My Home? Pues nada, un stateless widget. He preferido dejar los comentarios, o sea, no he preparado para nada el código, lo podía haber limpiado un poco y demás, pero bueno, he preferido dejarlo porque quizá algún día pueda necesitar estos comentarios de aquí, entonces lo prefiero dejar, no me importa que lo veáis así. Em, ¿Qué devuelve mi stateless widget home? Que es el que va a definir el comportamiento de la pantalla principal de mi aplicación. En la que arranca la aplicación, pues como veis devuelve un scaffold. Recordad que el scaffold era el toda la pantalla de mi aplicación como tal, que define pues tanto el app bar como el contenido, como si le queremos poner la barrita de abajo y demás. Y voy definiendo parámetros de mis widgets. Por ejemplo, en este caso, pues el scaffold pues tiene de color de fondo pues blanco. La app bar, pues si es en iOS, pues la pongo blanca, y si no, pues no la pongo, porque en iOS no se creaba automáticamente. Y luego pues voy haciendo widget dentro de widget dentro de... Es como un poco construir una página web en HTML. Vamos poniendo elementos dentro de otros elementos, pues es muy parecido, solo que con otra sintaxis. Voy poniendo contenedores y dentro del contenedor pues tengo una lista, y dentro de la lista pues tengo una lista de, en este caso, contenedores, y esto es lo que como voy creando la aplicación. Liststyle, bueno, otro liststyle, demás, ¿vale? Todo esto, por ejemplo, todo este código es el del menú lateral. El de este menú, por eso es una lista con 3 elementos, una imagen arriba. Y eso estaba definido en el atributo drawer de mi scaffold, y el body de mi scaffold pues es un scroll view, básicamente, para que mis componentes pues pueda hacer scroll en ellos. Para hacer esto, si no, no podría. Como veis, son todo unos widgets dentro de otros, ir montándote un poco como quieres hacerlo. Tengo una app bar custom, tengo un sliver list que es básicamente este efecto, en el que la imagen parece que se mueve detrás del scroll, y permite hacer este tipo de cosas chulas pues simplemente añadiendo un nuevo widget. Si quito el widget, pues ese efecto no lo tendría mi aplicación, pero seguiría funcionando igual. Vale, nada, y voy construyendo, pues por ejemplo aquí veis GDPR, sencillo para todos, pues es este texto de aquí. Los textos de los párrafos y demás. Esta pantalla es stateless, por tanto esto siempre, o sea, nunca cambia su estado. Ahora os voy a enseñar el siguiente fichero en el que sí que cambiamos el estado del widget. Otra cosa interesante que quería contaros es que el lenguaje permite crear diferentes clases en el mismo fichero y no tiene por qué llamarse igual, los que estéis acostumbrados a Java. Como veis, mi fichero se llama main.dart y tengo la clase myApp, y puedo definir otros widgets, otras clases aquí, cuando he acabado de definir una clase principal. Por ejemplo, custom app bar, pues es este widget de aquí, y es otro widget que es stateless, ¿vale? Voy definiendo widgets por separado. Nada me impide coger este código, copiarlo y pegarlo y sacarlo a un fichero externo, pero bueno, como en este caso solo lo utilizaba aquí en este fichero, pues lo decidí dejar dentro. Vale, pasamos a ver el cuestionario. El cuestionario como tal es la página que me muestra si quiero hacer el cuestionario de particulares o empresas. También es stateless, como veis esto no tiene estado ni tiene nada. Tiene una animación por ahí para que quede más bonita, pero también es stateless, es decir, es ir construyendo pues un contenedor, diferentes box, y ir jugando un poco con los atributos de los widgets que
que tenemos. No estoy utilizando ningún paquete especial, me parece, en este caso. Y quería comentaros también que la navegación entre pantallas es muy sencilla. Simplemente tenemos que hacer pop o push. Es como un stack de pantallas en las que se van poniendo unas encima de otras, ¿de acuerdo? Y cuando cerramos o le damos al botón de para atrás o deslizamos o tal, lo que tenemos que hacer es pues el pop para sacar esa pantalla del stack de pantallas. Es muy intuitivo esa parte. Y nada, por aquí, por lo mismo, un styled widget en el que pues voy definiendo filas, columnas, pues contenedores con cierto tamaño y demás, ¿vale? Tengo por aquí los métodos que sí que hago uso de... Perdón, os dije que no necesitaba ningún paquete y sí que lo tengo, claro. Muestro los diálogos, ¿vale? Todo, por ejemplo, todo este código es copiado y pegado directamente del paquete que me ofrece el widget de diálogos estilo iOS, ¿vale? Está un poco tuneado, pero es directamente ese código. No tiene más esta pantalla porque es stateless también. Voy a enseñaros la stateful, en la que ya entra pues alguna cosilla nueva. Tengo por aquí la clase pues HTTP overrides, que es básicamente para hacer peticiones HTTP. Y tengo por aquí pues los métodos que me permiten cargar mi lista de preguntas, ¿vale? Por aquí lo veis, que estoy cargando simplemente el JSON que me ofrece la API de las preguntas. Y en este caso, pues nada, lo que me devuelve pues es un futuro. Tampoco conocía el concepto de futuro hasta que no empecé a desarrollar en Flutter. Y es un concepto interesante porque es algo que no tiene por qué estar definido cuando lo devuelves. Entonces tienes que esperar hasta que la petición haya terminado. Bueno, y por aquí pues lo mismo con diferentes cosas. Voy pasando pues el JSON que me devuelve la API, lo voy pasando una lista para ir luego dibujándola bien. Y llego a la clase stateful, que como veis es exactamente igual que la que os enseñé en las diapositivas. Es una clase muy sencilla y lo único que hago es crear en ella el estado de mi lista, de mi cuestionario, por así decirlo. Y la que sí que crece más es la del estado. En ella pues tengo pues dos atributos. Si he cargado o no he cargado la lista ya del servidor. Y las listas de preguntas. Entonces, ¿qué hago en mi método build? Pues lo mismo que hacía en los métodos build state desde antes, pero en este caso preguntando a mis atributos si están o no están disponibles. Os lo enseño. Devuelvo el mismo scaffold que antes, con el mismo menú que antes y todo igual que antes. Pero, a ver, ¿dónde lo puse yo? Aquí, vale. Devuelvo una lista, ¿vale? Pero, por ejemplo, si no está cargado, No, aquí abajo, me parece que está. Aquí. Si no he cargado todavía mis preguntas del servidor, es decir, ese pequeño lapso de tiempo que pasa desde que cargo la pantalla como tal hasta que el servidor me responde, pues en ese pequeño lapso de tiempo, pues lo que muestro es el típico circulillo dando vueltas, ¿vale? Que ya que sí que lo he cargado, pues lo que voy devolviendo es bueno, en este caso el widget que se llama card, que es el típico que te hace como una tarjetilla blanca por encima para cada elemento de la lista y pues voy rellenándola. Como veis, voy accediendo a la posición index para ir cogiendo cada uno de los elementos de la lista que me ha devuelto el servidor. Y ya está. Bueno, todo esto comentado. Y lo mismo que antes, pues para mostrar el selector de respuestas, pues tengo el método que me define la propia librería como tal.
y uno es para las respuestas y otro es para la información. Y ya está, no tengo mucho más que enseñaros en cuanto a código, porque como veis no tengo mucho más. Foto es este efecto, que lo copié directamente también del paquete. El efecto que me permite, veis la imagen de particular y de empresa, por ejemplo, particular, que pasa directamente de uno a otro sin que haya un corte. La imagen se traslada como de una pantalla a otra. Eso es lo que representa la foto. Y por aquí tengo la pantalla de resultados, que también es stateful, porque recibo los datos del, del servidor. Es parecida a la que os acabo de mostrar, solo que al principio pues tengo el código que me permite pues generar el PDF, como os mostré antes, pero bueno. Esta es la forma que a mí me ha parecido más sencilla de organizar un proyecto así pequeño como el que os comento. Pero ya os digo que cada uno de estos widgets pequeñitos, por ejemplo, el widget se me ocurre ahora, el widget del menú lo tengo en todas las páginas, el widget del menú lateral, y es siempre el mismo. Lo único que cambia es si por ejemplo queréis marcar la página en la que estáis. Ese widget podía extraerlo a un fichero externo, a otro fichero, perdón, y utilizarlo allí donde lo necesite, en todas las páginas. Yo en este caso pues lo he repetido, por ejemplo. Pero vamos, me parece mejor seguir las indicaciones que propio Flutter da de separar los widgets. Vale, más cosillas que os quería enseñar. Ejecución, compilación y despliegue. Muy rápido ya. Lo voy a hacer un poco más pequeño porque me da miedo no ver algo. A ver. Demasiado pequeño. Bueno, así. Vale. No sé si lo llegáis a ver, pero en la parte de abajo de la derecha del propio proyecto, el plugin que se instala para configurar tu editor, en este caso el Visual Studio Code, pues me deja seleccionar en qué tipo de plataforma voy a ejecutar mi código. Por ejemplo, me deja arrancar un emulador de iOS directamente desde el Visual Studio. Y como veis, se me selecciona que el emulador de iOS, el iPhone 12 en este caso, pues es el dispositivo en el que voy a arrancar mi aplicación. Ahora es tan sencillo como en el main te va a salir el play, el debug y demás. Le das al play. Esperamos. Tarda un poco cada vez que se arranca el emulador porque daos cuenta que tiene que compilar todo el código, crear el proyecto como tal de Xcode y decirle a Xcode que lo compile. ¿Vale? Es como dos fases de compilación. Primero Flutter a Xcode, al lenguaje, en este caso será Swift, y Xcode es el que compila el Swift y lo arranca. Veis que aquí abajo nos va indicando que running Xcode build. Ahora mismo lo que está haciendo es, pues eso, el Xcode compilar el proyecto. Es que lo quería enseñar porque es muy sencillo ponerse a programar. Vale, por aquí detrás ya nos pone que el build se ha completado correctamente y ya arranca la aplicación. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Que lo que quiero no es utilizar el modo debug, que es en este caso como estoy arrancando mi aplicación, sino compilarla. Pues me voy a la terminal. No sé si lo veis, lo voy a poner un poco más grande. Y si quiero compilar mi aplicación, por ejemplo, para web, que es lo que menos va a tardar yo creo, pues tan fácil como Flutter build web. Está compilando todos los Dart de mi aplicación para web. Lo pone aquí. Creo que web es de los que menos tarda. A ver si lo hace rápido y podemos verlo.
También se puede hacer el build desde el propio editor. Lo que pasa es que yo me he acostumbrado a hacerlo en la terminal y me resulta más rápido. Flutter build web, Flutter build iOS y Flutter build app bundle para Android. Vale, como veis ya ha terminado de compilar para web. Y si me voy a mi directorio build, directorio web, aquí tengo, o sea, todo lo que hay dentro de mi directorio web es lo que acabo de compilar, ¿vale? Que coincide con lo que tenía compilado anteriormente porque no he modificado nada, pero bueno. Tan fácil ahora como coger estos ficheros y subirlos a un servidor web. Vale. No voy a hacer el build iOS y build Android porque tardan un poquillo más, pero básicamente con Android lo que genero es un app bundle de estos, que antes se llamaba APK, ahora es app bundle. Yo no había programado para Android desde entonces. Os lo quería enseñar, a ver dónde está, aquí. Android app. No me acuerdo dónde estaba, pero bueno, se genera la bundle. A ver. Es que no estaba dentro de... Vale. Carpeta build, app. No, era carpeta Android. Disculpad que no me estoy liando yo ahora entre las carpetas. App. Main. No me acuerdo. Bueno, espera, que lo busco en un momentillo. Flutter build Android. Bueno, todos estos pasos de build es para si queréis subir vuestra aplicación al Google Play, que necesitáis un certificado para firmarla y demás, pero bueno, yo voy directamente al Building the App for Release. Como veis, Flutter Build App Bundle, y esto se me crea en Build App Outputs Bundle tal. A ver, vale, entonces Build App Outputs Bundle, aquí está, Release, App Release. Este ficherito directamente para Google Play Console, o como se llame ahora, y tenéis vuestra aplicación en Google Play. Es un poco más complejo el tema de las aplicaciones para iOS, porque hay que abrir el Xcode, firmarlas y demás, pero es lo mismo. Por aquí tenemos el proyecto de iOS, que lo podemos abrir con el Xcode y firmarla y subirla, ¿de acuerdo? Y yo creo que nada más, porque eso es lo que tenía, así que voy a volver a la presentación. Y nada más que deciros. Muchas gracias por atenderme durante esta hora y pico. Y turno de preguntas si alguien tiene alguna.